¿Sabían que el Tyrannosaurus Rex, el depredador más grande y temible que jamás haya pisado la Tierra, surgió de un linaje de ancestros que medían apenas unos pocos metros de longitud? Este hecho contundente marca el inicio de una historia evolutiva de aproximadamente 80 millones de años, donde la selección natural transformó a criaturas ágiles en el coloso que dominó el Cretácico superior. Los primeros tiranosáuridos, como el Wanlong Wukai, que vivió hace alrededor de 160 millones de años durante el Jurásico tardío en lo que hoy es China, eran dinosaurios bípedos mucho más esbeltos. El Wanlong medía aproximadamente 3 metros de longitud, pesaba cerca de 100 kilogramos y poseía una cresta inusual en su cabeza, lo que lo diferenciaba drásticamente de su descendiente masivo. Otro ancestro clave, el Dilong Paradoxus, descubierto también en China y datado en el Cretácico temprano, exhibía filamentos protoplumosos, sugiriendo que las plumas eran una característica ancestral en el linaje de los tiranosaurios. Este descubrimiento del Dilong, de aproximadamente 1,6 metros de longitud, fue fundamental para entender la evolución de las plumas y su presencia temprana en el árbol genealógico de los tiranosáuridos. A lo largo de inmensos periodos geológicos, estos depredadores experimentaron cambios graduales pero profundos en su tamaño corporal, la robustez de su esqueleto y la asombrosa fuerza de su mordida. La evolución de los tiranosaurios hacia el gigantismo fue un proceso adaptativo impulsado por la disponibilidad de grandes dinosaurios herbívoros, lo que favoreció el desarrollo de depredadores capaces de abatirlos y procesarlos. El Eutyrannus wally, un tiranosaurio del Cretácico temprano de 9 metros de largo, proporciona la evidencia más directa de plumas conservadas en un gran depredador de este grupo, solidificando la idea de tiranosaurios emplumados. Este ejemplar, con plumas que cubrían gran parte de su cuerpo, pesaba aproximadamente 1,400 kilogramos, lo que sugiere que incluso los tiranosaurios de tamaño considerable tenían alguna forma de cobertura plumosa. El nacimiento individual de cada Tyrannosaurus Rex comenzaba, por supuesto, dentro de un huevo, una pequeña cápsula de vida que contenía el potencial de un futuro depredador ápice. Los científicos estiman que los huevos de Tyrannosaurus Rex eran de un tamaño considerable, aunque proporcionales al adulto, midiendo alrededor de 45 centímetros de longitud y 27 centímetros en su diámetro mayor. Se cree que estos huevos tenían una forma elíptica o alargada, similar a los huevos de cocodrilos modernos o de algunas tortugas, facilitando su paso a través del oviducto de la hembra. La cáscara de los huevos de dinosaurio poseía una estructura porosa, permitiendo el intercambio vital de gases, oxígeno y dióxido de carbono, fundamental para el desarrollo embrionario dentro de un entorno terrestre. Imaginemos un nido de estos huevos, probablemente una depresión en el suelo cuidadosamente excavada y luego cubierta con vegetación en descomposición para mantener una temperatura estable a través del calor orgánico. Esta técnica de incubación, similar a la de los cocodrilos, habría proporcionado protección térmica y ocultación a los huevos de posibles depredadores o de las inclemencias del tiempo. La evidencia directa sobre los nidos y huevos de Tyrannosaurus Rex es aún escasa, pero los estudios comparativos con otras especies de dinosaurios ovíparos y reptiles modernos ofrecen valiosas pistas sobre sus posibles comportamientos de midación. Se estima que una hembra de Tyrannosaurus Rex podía poner entre 10 y 20 huevos por puesta, aunque la tasa de supervivencia de las crías hasta la edad adulta era drásticamente baja. La eclosión era un momento de máxima vulnerabilidad, donde una pequeña y frágil criatura emergía a un mundo dominado por gigantes y peligros inminentes, enfrentando desafíos desde el primer respiro. Un Tyrannosaurus Rex recién nacido o neonato se estima que medía entre 60 y 90 centímetros de longitud, desde el hocico hasta la punta de la cola, y pesaba apenas entre 5 y 10 kilogramos. Estas crías poseían proporciones ligeramente diferentes a los adultos, con una cabeza más grande en proporción al cuerpo, ojos grandes y patas más largas y delgadas, adaptadas para la agilidad. Este aspecto juvenil, que les confería un aire menos intimidante que sus padres, los hacía susceptibles a una amplia gama de depredadores y amenazas ambientales. Depredadores más pequeños, como los trodóntinos ágiles, otros pequeños dinosaurios carnívoros e incluso cocodrilos prehistóricos, habrían representado una amenaza constante para estos juveniles indefensos.
Las enfermedades, la falta de alimento y los accidentes también contribuían a la alta mortalidad entre los jóvenes Tyrannosaurus Rex en sus primeros años de vida. La vida del Tyrannosaurus Rex era un ascenso constante en tamaño y poder, marcado por distintas fases de crecimiento que lo transformaban de un ser vulnerable a un depredador ápice. Durante sus primeros 10 años, el Tyrannosaurus Rex crecía a un ritmo relativamente lento y constante, con un aumento de peso moderado y una maduración paulatina de sus sistemas óseos y musculares. Este crecimiento inicial más lento les permitía desarrollar habilidades de caza y supervivencia en un tamaño manejable antes de la explosión de crecimiento. Sin embargo, entre los 10 y 20 años de edad, experimentaba una fase de crecimiento exponencial o adolescencia, donde su peso corporal podía aumentar a una asombrosa tasa de hasta 2 kilogramos por día. Este periodo de crecimiento acelerado era crucial, transformando al ágil juvenil en una máquina de cazar masiva, dotada de una fuerza y resistencia incomparables en su ecosistema. Las marcas de crecimiento en los huesos, similares a los anillos de los árboles, conocidas como líneas de crecimiento detenidas, han permitido a los paleontólogos reconstruir estas curvas de crecimiento con una precisión asombrosa. Estudios histológicos del hueso cortical, realizados en especímenes juveniles como el famoso Jane, han revelado patrones de deposición ósea que confirman estas tasas de crecimiento excepcionales durante la segunda década de su vida. Estos análisis microscópicos de los anillos de crecimiento en los huesos, llamados osteocitos, ofrecen una ventana directa a la biología de los dinosaurios extintos. Un Tyrannosaurus Rex adulto podía alcanzar longitudes impresionantes de hasta 12 metros desde el hocico hasta la punta de la cola, superando el tamaño de un autobús escolar moderno. Su altura, desde el suelo hasta la cadera, podía llegar a los 4 metros, lo que le permitía mirar por encima de la mayoría de los árboles de su entorno y dominar visualmente el horizonte. El peso de un adulto oscilaba entre las 6 y las 9 toneladas métricas, lo que equivale aproximadamente al peso combinado de 2 elefantes africanos machos adultos, una masa muscular y ósea diseñada para la fuerza bruta. La fuerza de su mordida es legendaria y ha sido objeto de extensas investigaciones biomecánicas, estimada en hasta 60.000 newtons en la punta de sus dientes frontales. Esta asombrosa potencia, que supera con creces la mordida de cualquier animal terrestre vivo en la actualidad, le permitía aplastar huesos con facilidad y desgarrar la carne más dura de sus presas. Sus dientes, algunos de hasta 30 centímetros de longitud, incluyendo la raíz, eran cónicos, aserrados y reforzados, ideales para perforar la piel y la musculatura densa de sus víctimas. Los dientes eran reemplazados constantemente a lo largo de su vida, asegurando que siempre tuviera un arsenal afilado para la caza, un proceso conocido como polifiodoncia. La estructura de su cráneo era también extraordinaria, con grandes fenestras o aberturas que aligeraban el peso sin comprometer la resistencia, y un diseño que le permitía absorber el estrés de las mordidas. La controversia sobre si el Tyrannosaurus Rex era predominantemente un cazador activo o un carroñero oportunista ha fascinado a los científicos durante décadas, con evidencia que apoya ambas hipótesis. Sus poderosas patas traseras, adaptadas para la velocidad a pesar de su tamaño, y su visión estereoscópica, propia de los depredadores, sugieren un rol activo en la persecución y el abatimiento de presas vivas. Numerosos fósiles presentan marcas de mordida de Tyrannosaurus Rex en los huesos de dinosaurios herbívoros como el Edmontosaurus y el Triceratops, algunas de ellas con signos de curación, indicando que las víctimas sobrevivieron al ataque. Un ejemplo notable es un hueso de la cola de Edmontosaurus con una vértebra mordida por un Tyrannosaurus Rex que luego se curó, demostrando un ataque de predación no fatal. Por otro lado, su extraordinario sentido del olfato, superior al de cualquier depredador moderno según algunos estudios, le habría permitido detectar carroña a distancias de hasta 40 kilómetros, sin gastar energía en la caza. La teoría más aceptada hoy en día es que el Tyrannosaurus Rex era un cazador activo y un carroñero oportunista, una estrategia de alimentación flexible que maximizaba sus posibilidades de supervivencia en un ecosistema competitivo y fluctuante. Las presas principales del Tyrannosaurus Rex incluían al robusto Triceratops horridus, con sus 3 cuernos y su gran gorguera ósea, capaz de defenderse con ferocidad.
También se alimentaba del Edmontosaurus annectens, un hadrosaurio o dinosaurio pico de pato de gran tamaño que vivía en manadas, una fuente abundante de carne. Otros posibles ítems de su dieta incluía al Ankylosaurus magniventris, un dinosaurio acorazado con una cola en forma de masa y quizás incluso dinosaurios más pequeños o juveniles de su propia especie. Las marcas de dientes en los huesos de otros tiranosáuridos sugieren que el canibalismo oportunista no era infrecuente, especialmente en tiempos de escasez de alimentos. El hábitat del Tyrannosaurus rex se extendía por lo que hoy es el oeste de América del Norte, en regiones que comprendían densas selvas subtropicales y vastas llanuras aluviales. El clima de este periodo era cálido y húmedo, con temperaturas medias más elevadas que las actuales y una menor estacionalidad, favoreciendo la proliferación de vegetación exuberante. Restos fósiles de Tyrannosaurus rex han sido encontrados en formaciones geológicas icónicas como la formación Hell Creek en Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming. Otras localidades importantes incluyen la formación Lance en Wyoming, la formación Scollard en Alberta, Canadá, y la formación Frenchman en Saskatchewan, Canadá. Estos ecosistemas eran ricos en vida, con una diversidad de plantas con flores, helechos gigantes, cipreses y secuoyas que formaban densos bosques y vastas praderas. Los ríos serpenteantes, los pantanos y los densos bosques proporcionaban no solo fuentes de agua y refugio, sino también la diversidad de presas necesaria para mantener a un depredador ápice de su tamaño. La estructura social del Tyrannosaurus rex es un punto de gran interés, con debates sobre si vivían y cazaban en solitario como los tigres o en grupos organizados, como los lobos o las hienas modernas. El descubrimiento de múltiples individuos de Tyrannosaurus rex en un mismo sitio, como el Rex B en Montana, o los yacimientos en Dinosaur Provincial Park en Alberta, Canadá, sugieren la posibilidad de un comportamiento gregario. Estos yacimientos, con huesos de varios Tyrannosaurus rex de diferentes edades, incluyendo juveniles y adultos, podrían indicar que vivían en grupos familiares o manadas. Cazar en manada habría permitido al Tyrannosaurus rex abatir presas aún más grandes, como los Ankylosaurus fuertemente acorazados, o defender mejor sus territorios y las crías de otros depredadores. La evidencia de interacciones complejas en los huesos, como marcas de pelea o de carroñeo de múltiples individuos en un mismo cadáver, refuerza la idea de cooperación o competencia social. Los sentidos del Tyrannosaurus rex eran extraordinariamente agudos, herramientas vitales para su supervivencia y éxito como depredador dominante en su ecosistema. Su visión estereoscópica, es decir, con percepción de profundidad, era excepcional, similar a la de las aves rapaces modernas, lo que le permitía calcular distancias con precisión durante la persecución. A diferencia de las representaciones en algunas películas, sus ojos estaban orientados hacia adelante, ofreciéndole un campo de visión binocular que era crucial para un cazador que necesitaba una puntería precisa. El sentido del olfato del Tyrannosaurus rex era asombroso, con bulbos olfatorios enormes que ocupaban una parte significativa de su cerebro, lo que le permitía rastrear presas o detectar carroña a kilómetros de distancia. Su capacidad olfativa rivalizaba o incluso superaba a la de los buitres, los carroñeros aéreos con el olfato más desarrollado en la actualidad, una adaptación clave para encontrar fuentes de alimento en un vasto territorio. En cuanto a su audición, estudios de la estructura de su oído interno sugieren que el Tyrannosaurus rex era capaz de escuchar sonidos de baja frecuencia, infrasonidos, que podían viajar a través del suelo y el aire a grandes distancias. Esto le habría permitido detectar vocalizaciones de otros grandes dinosaurios a distancias considerables o percibir las vibraciones de las pisadas de presas pesadas que se acercaban, incluso antes de verlas. La visión, la audición y la sensibilidad a las vibraciones habían complementado su caza, permitiéndole cazar presas, evadir a otros depredadores y proteger sus crías. La pasión del Tyrannosaurus rex, en el sentido de sus comportamientos complejos y vitales, incluía la reproducción, el cuidado parental y las interacciones sociales que garantizaban la continuidad de su especie. El cortejo del Tyrannosaurus rex es un misterio fascinante, pero podemos inferir posibles rituales a partir del estudio de grandes reptiles modernos, como los cocodrilos, que exhiben complejas demostraciones de dominancia. Es probable que el cortejo involucrara exhibiciones de fuerza física, demostraciones de tamaño, vocalizaciones de baja frecuencia para atraer a la pareja o incluso exhibiciones de coloración temporal en piel o escamas.
Los científicos han encontrado sutiles diferencias en los esqueletos de Tyrannosaurus rex que podrían indicar dimorfismo sexual, aunque aún no hay un consenso definitivo sobre las características que distinguían a machos y hembras. Estas diferencias podrían manifestarse en el tamaño general del cuerpo, la robustez de los huesos o la forma de ciertas estructuras pélvicas, adaptadas para la puesta de huevos en las hembras. Una vez que el apareamiento ocurría, la hembra depositaba sus huevos en un nido cuidadosamente elegido, protegiéndolo de los elementos y de los depredadores más pequeños. Aunque no se han encontrado nidos con huevos intactos de Tyrannosaurus rex, el descubrimiento de hueso medular en el fémur del espécimen B. rex es una prueba irrefutable de una hembra preñada. Este hueso medular, rico en calcio, es una adaptación única de las aves y otros dinosaurios ovíparos para la producción de cáscaras de huevo, confirmando que B. rex era una hembra lista para poner huevos. El cuidado parental en Tyrannosaurus rex es un tema de debate, pero la extrema vulnerabilidad de las crías sugiere que al menos la madre o quizás ambos padres ofrecían alguna forma de protección durante los primeros años de vida. El concepto de una familia de Tyrannosaurus rex defendiendo sus nidos o enseñando a cazar a sus crías es una imagen poderosa, respaldada por la idea de una posible estructura social compleja. Esta protección no solo sería crucial para la supervivencia de las crías, sino también para transmitir habilidades de caza y comportamientos sociales aprendidos de generación en generación. La comunicación entre los Tyrannosaurus rex pudo haber incluido una variedad de sonidos, aunque es poco probable que produjeran rugidos como los de los mamíferos, dadas sus adaptaciones vocales y la estructura de su laringe. Se postula que pudieron haber producido vocalizaciones de baja frecuencia, infrasonidos, que podían viajar a través del suelo y el aire a grandes distancias sin ser detectadas por presas. Estos sonidos habrían servido para la comunicación dentro de la especie, para advertir a otros de su presencia en un territorio, para atraer parejas o para intimidar a posibles rivales por recursos. También podrían haber utilizado exhibiciones visuales como posturas corporales o movimientos de la cola para comunicar dominancia, sumisión o intenciones durante las interacciones sociales. La muerte del Tyrannosaurus rex, en un sentido individual, era el resultado de factores comunes en la vida salvaje, como enfermedades graves, lesiones traumáticas, vejez o enfrentamientos territoriales con otros dinosaurios. Se han encontrado fósiles de Tyrannosaurus rex con evidencia de heridas graves, como fracturas en las costillas, infecciones óseas y artritis avanzada, lo que demuestra una vida llena de luchas y peligros constantes. El famoso espécimen Su, uno de los esqueletos más completos, presenta múltiples patologías óseas, incluyendo costillas fracturadas, una escápula dañada y una vértebra de la cola fusionada, testimonio de una vida difícil. Estas lesiones sugieren que el Tyrannosaurus rex, a pesar de su tamaño y poder, no era invencible y se enfrentaba a los desafíos de un entorno prehistórico brutal y competitivo. Algunas lesiones podrían haber sido causadas por peleas con otros Tyrannosaurus rex, mientras que otras podrían haber sido el resultado de encuentros con sus presas, como las patadas o cornadas de un Triceratops. El estudio de las enfermedades en los fósiles, conocido como paleopatología, revela que los dinosaurios sufrían dolencias similares a las de los animales modernos, como infecciones bacterianas o parasitarias. Sin embargo, la muerte más trascendental del Tyrannosaurus rex fue la extinción de toda su especie y de casi todas las especies de dinosaurios no aviares, hace aproximadamente 66 millones de años. Este evento catastrófico, conocido como el evento de extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, fue desencadenado por el impacto de un asteroide masivo de aproximadamente 10 a 15 kilómetros de diámetro. El asteroide impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, en México, creando el cráter de Chicxulub, una estructura de impacto de 180 kilómetros de diámetro, que aún hoy puede ser detectada mediante estudios geofísicos. El impacto liberó una energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas, generando una onda de choque devastadora que arrasó instantáneamente vastas regiones y provocó incendios globales masivos. Estas tormentas de fuego quemaron gran parte de la vegetación terrestre, liberando enormes cantidades de hollín y dióxido de carbono a la atmósfera, exacerbando el desastre. Acto seguido, tsunamis gigantescos con olas de cientos de metros de altura arrasaron las costas de continentes enteros, alterando drásticamente los ecosistemas costeros y marinos en todo el mundo.
Pero el verdadero asesino fue el efecto a largo plazo. Una inmensa nube de polvo, hollín y aerosoles se elevó a la estratosfera, bloqueando la luz solar durante meses o incluso años. Esto provocó un invierno de impacto, un periodo prolongado de oscuridad y frío extremo que colapsó las cadenas alimentarias a nivel global, llevando a la aniquilación de la mayoría de las formas de vida. Las temperaturas cayeron drásticamente, el proceso de fotosíntesis se detuvo casi por completo y la lluvia ácida generada por los gases liberados del impacto envenenó los océanos y la Tierra. Sin luz solar, las plantas, la base de la pirámide alimentaria, murieron masivamente, lo que a su vez provocó la hambruna y la desaparición de los grandes dinosaurios herbívoros. Los grandes depredadores como el Tyrannosaurus Rex, que dependían directamente de los herbívoros para su subsistencia, siguieron inevitablemente el mismo destino, incapaces de encontrar alimento suficiente. Solo sobrevivieron unas pocas especies de animales más pequeños y adaptables, incluyendo algunos mamíferos, aves y reptiles que pudieron refugiarse o subsistir con fuentes de alimento escasas y variadas. La evidencia geológica, como la capa de iridio, un elemento raro en la Tierra pero común en asteroides, encontrada en el límite Cretácico-Paleógeno en todo el mundo, corrobora de manera contundente la teoría del impacto. El legado del Tyrannosaurus Rex, mucho después de su muerte como especie, continúa vivo a través de sus fósiles, que han desvelado los secretos de su asombrosa existencia. El primer esqueleto parcial de Tyrannosaurus Rex fue descubierto en el año 1892 por el paleontólogo Edward Drinker Cope en Dakota del Sur, aunque inicialmente fue identificado erróneamente. Sin embargo, fue Barnum Brown, el legendario cazador de huesos del Museo Americano de Historia Natural, quien realizó el descubrimiento más significativo en el año 1902. Brown desenterró el primer esqueleto casi completo de Tyrannosaurus Rex en la formación Hell Creek en Montana, un hallazgo que revolucionó nuestra comprensión de los grandes depredadores prehistóricos. Desde entonces, se han encontrado docenas de esqueletos de Tyrannosaurus Rex, cada uno aportando nuevas piezas al gigantesco rompecabezas de su vida y muerte. El espécimen Sioux, descubierto en 1990 por Susan Hendrickson en Dakota del Sur, es el esqueleto más completo y mejor conservado hasta la fecha, con aproximadamente un 90% de sus huesos intactos. Sioux ha proporcionado una cantidad invaluable de información sobre su anatomía, fisiología, patologías y el ciclo de vida del Tyrannosaurus Rex, convirtiéndose en un tesoro para la ciencia y los estudios paleontológicos. Otros descubrimientos importantes incluyen Stan, un esqueleto muy completo encontrado en 1987 por Stan Sacrison, que ha sido reproducido en numerosas réplicas a nivel mundial. Trilix, un impresionante espécimen encontrado en el año 2013 en Montana y exhibido en los Países Bajos, es otro de los esqueletos más completos y estudiados. La investigación actual sobre el Tyrannosaurus Rex utiliza tecnologías avanzadas que no estaban disponibles para los primeros paleontólogos, permitiendo una visión sin precedentes de su biología y ecología. La tomografía computarizada, o TAC, por ejemplo, permite estudiar el interior de sus cráneos y huesos sin dañarlos, revelando detalles sobre su cerebro, sentidos y la presencia de enfermedades o lesiones internas. El estudio de microfósiles y la geoquímica de los dientes y huesos, utilizando isótopos estables, nos permiten entender mejor su dieta, los patrones migratorios y el entorno específico en el que vivían. La paleoneurología, que estudia el cerebro de animales extintos a través de moldes endocraniales del interior del cráneo, ha proporcionado información crucial sobre la inteligencia y el comportamiento de los dinosaurios. La datación radiométrica de las rocas en las que se encuentran los fósiles, utilizando isótopos como el argón-argón, ha establecido con precisión el periodo en el que vivió el Tyrannosaurus Rex. Esta criatura existió aproximadamente entre 68 y 66 millones de años atrás, justo antes del impacto del asteroide que marcó el final de la era de los dinosaurios no aviares. La anatomía detallada del Tyrannosaurus Rex es un prodigio de la evolución. Cada parte de su cuerpo adaptada a su rol de depredador ápice y su estilo de vida. Su cráneo, con una longitud de hasta 1,5 metros, era una estructura ósea maciza y robusta, diseñada para resistir las inmensas fuerzas generadas por su mordida aplastante. Sus dientes, ya mencionados por su tamaño y poder, eran heterodontes, es decir, de diferentes formas y tamaños según su posición en la mandíbula, optimizados para distintas funciones de corte y trituración.
La presencia de múltiples fenestras o aberturas en el cráneo no solo aligeraba su peso, sino que también proporcionaba puntos de anclaje para una musculatura mandibular poderosa y permitía la expansión de los músculos durante la mordida. Sus huesos huecos, una característica compartida con las aves, contribuían a aligerar su peso sin comprometer la resistencia estructural, facilitando su desplazamiento y su agilidad relativa. La cola, larga y musculosa, servía como un contrapeso esencial para equilibrar su enorme cabeza y tronco, permitiéndole girar rápidamente durante la persecución y mantener la estabilidad en movimiento. Cada hueso, cada músculo, cada ligamento estaba perfectamente adaptado a su rol de depredador ápice, una máquina biológica optimizada para la supervivencia y la caza en un mundo prehistórico. La piel del Tyrannosaurus rex probablemente estaba cubierta de escamas, similar a la de los cocodrilos modernos, y no hay evidencia directa de plumas en los ejemplares adultos. Sin embargo, la presencia de plumas en ancestros más pequeños como el Dilong y el Yutyrannus sugiere que los juveniles de Tyrannosaurus rex podrían haber tenido alguna forma de cobertura plumosa que perdían al crecer. La inteligencia del Tyrannosaurus rex, aunque difícil de cuantificar en términos humanos, se ha reevaluado a la luz de nuevas investigaciones que sugieren capacidades cognitivas más sofisticadas de lo que se pensaba. Si bien no era un genio en el sentido estricto, su cerebro era lo suficientemente complejo para coordinar movimientos sofisticados, procesar información sensorial detallada y exhibir comportamientos sociales complejos. La presencia de lóbulos olfatorios grandes, lóbulos visuales bien desarrollados y un cerebelo robusto para la coordinación motora sugieren un nivel de inteligencia acorde con su posición como el depredador más grande de su tiempo. Esto implicaba una capacidad para la planificación de emboscadas, la toma de decisiones rápidas durante la caza y la interpretación de señales de su entorno, comportamientos esenciales para un depredador exitoso. La interacción del Tyrannosaurus rex era dinámica y a veces brutal, dominando la cima de la cadena alimentaria del Cretácico superior sin rivales significativos. Era el depredador principal de grandes herbívoros como el Triceratops horridus y el Edmontosaurus annectensen, y los fósiles nos muestran evidencia de batallas épicas entre estas criaturas. Se han encontrado cráneos de Triceratops con cuernos rotos y marcas de dientes de Tyrannosaurus rex, indicando feroces enfrentamientos por la supervivencia y el dominio. También es probable que interactuara con otros carnívoros más pequeños como el Dakotaraptor o el Nanotyrannus, posiblemente compitiendo por recursos o viéndolos como presas ocasionales. La paleopatología, el estudio de las enfermedades y lesiones en fósiles, ha revelado que el Tyrannosaurus rex sufría de una variedad de dolencias. Se han identificado fracturas curadas, infecciones óseas, artritis e incluso lesiones que podrían ser compatibles con ataques de parásitos o enfermedades infecciosas. La presencia de agujeros circulares en las mandíbulas de algunos Tyrannosaurus rex ha sido interpretada como evidencia de infección por un parásito protozoario similar al que afecta a las aves rapaces modernas, llamado Trichomonas gallina. Estas patologías, aunque dolorosas, demuestran la resistencia y la capacidad de curación del Tyrannosaurus rex, permitiéndole sobrevivir a lesiones graves que habrían sido fatales para otros animales. El impacto cultural del Tyrannosaurus rex es innegable, habiéndose convertido en el arquetipo del dinosaurio, un símbolo global de poder, ferocidad y de la era prehistórica. Desde películas taquilleras como Jurassic Park hasta documentales televisivos, juguetes, libros, videojuegos y atracciones de parques temáticos, su imagen ha trascendido la ciencia. Se ha convertido en un ícono global que cautiva la imaginación de millones de personas en todo el mundo, desde niños hasta científicos experimentados. Su figura imponente ha inspirado a generaciones de científicos y entusiastas a aprender más sobre los dinosaurios, la evolución y la fascinante historia de la vida en la Tierra. Este legado en la cultura popular es tan masivo y omnipresente como su presencia real en el ecosistema del Cretácico superior, una verdadera fuerza de la naturaleza y de la imaginación humana. Las representaciones artísticas y las reconstrucciones científicas del Tyrannosaurus rex han evolucionado a lo largo del tiempo, reflejando nuevos descubrimientos y un conocimiento más profundo de su biología. Los debates sobre su velocidad, la postura de su cuerpo y la presencia de plumas en sus ancestros han mantenido a la comunidad científica y al público en general constantemente intrigados.
Y es precisamente esta fascinación persistente la que impulsa la ciencia detrás de su estudio, motivando a paleontólogos y a investigadores a buscar más respuestas. Cada fragmento de hueso descubierto, cada huella fosilizada desenterrada, es una pieza más en el inmenso rompecabezas de su existencia, revelando nuevos secretos con cada hallazgo. El Tyrannosaurus Rex no es solo un fósil, es una ventana tangible a un mundo perdido, un testimonio vivo de la grandiosidad y el poder de la naturaleza en su forma más pura. Así que, exploradores, esperamos que hayan disfrutado de este profundo viaje a través del nacimiento, la vida, la pasión y la muerte del Tyrannosaurus Rex. Si se sienten tan cautivados como nosotros por la asombrosa historia de este depredador ápice, les invitamos cordialmente a unirse a la comunidad Explorando. Suscríbanse ahora mismo al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas expediciones al conocimiento y descubran más maravillas de la ciencia y la naturaleza. Denle me gusta a este video si encontraron fascinante la historia del rey de los tiranos y aprendieron algo nuevo y sorprendente. Compartan este documental con otros exploradores que, como ustedes, aman los dinosaurios, la ciencia y los misterios de la prehistoria. Y déjenos sus comentarios abajo. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de la vida del Tyrannosaurus Rex o qué otro dinosaurio les gustaría explorar en detalle en un futuro documental?